Hola, nuevamente queremos hacer esta grabación. Queremos dar estas informaciones para aprender, tanto católicos como no católicos. Si tú no eres católico, yo quiero que en esta grabación aprendas algo, y es muy importante. Hay un tema para revisar, y es que no es tradición de hombres ni tradición de mayores y cultos vacíos o preceptos humanos, sino que es tradición cristiana. Entonces, en esta grabación queremos dar este punto que es muy importante para la fe de muchos, porque muchos han perdido la fe por el tema de que lo que en la iglesia se hace es tradición de hombres. Vamos a explicar qué es tradición de hombres mayores, preceptos humanos, y qué es tradición cristiana. La tradición se asemeja con la enseñanza. Una tradición es una enseñanza que ya vamos a explicar. Pon atención entonces. Sucede que en San Marcos capítulo 7, versículo 1, dice lo que hace impuro al hombre. Entonces, se acercan los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Esos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, que era el pueblo de Israel, y las hacían los lavados, porque ellos ofrecían animales, entonces se tenían que lavar bien las manos, las ollas, las jarras, tenían que organizar una limpieza. Entonces, esa limpieza consistía en la purificación de todo, de sus manos, de las ollas, de las jarras, por la cantidad de sangre y grasa. Esa era la limpieza, y esos son preceptos más de hombres, de la limpieza. Entonces, se habla de la limpieza, purificación, tradición de mayores. Tú puedes leer a Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 13, y dice, es culto vacío. Por favor, yo quiero que en esta grabación quede claro qué es el culto vacío. El culto vacío es acerca de las purificaciones. Ese es un culto vacío de ofrecimiento de animales y preceptos humanos. Entonces y el problema está acá. Cumplen toda esta tradición de antepasados. Aquí falta la tradición de culto vacío, preceptos humanos, tradiciones de mayores, preceptos humanos, que está acá, tradición de sus antepasados. O sea, como 4 o 5 conceptos que dicen a la Iglesia Católica que porque la Eucaristía o la misa es una ceremonia con culto vacío. No, eso era el pueblo de Israel hace 2000 años. Entonces, y dejan lo más importante al final, dejan en 8. Ustedes dejan el mandato de Dios en el versículo 8 de San Marcos, en el capítulo 7, para seguir tradiciones de hombres, y dejan de lado el mandamiento de Dios de honrar padre y madre, que es 4º mandamiento. Entonces, si podemos comprender qué es el culto vacío, es porque ya no hay misericordia, sino que se afirman en los lavatorios. Es más o menos esto. Cuando un sacerdote se lava las manos, lo que significa no es liberarse o limpiar esos lavatorios, sino para purificar las manos. Se llama purificación, distinto al lavado de esos del pueblo de Israel. Entonces dejan y todo lo ofrecen al culto, todo lo llevan allá al culto, al altar, y se olvidan de el honrar padre y madre. Entonces ese es el culto vacío y tradición de mayores que usted debe aprender en esta grabación. No es otro culto al que se está refiriendo el Señor. El mismo Jesús está hablando de ese culto vacío que ellos tenían. Habían perdido ya las directrices, el pueblo de Israel. Ya hablamos del judaísmo. Ese es el judaísmo. Ahora, para nosotros, cuando decimos la tradición, debemos pasar de tradición de hombres
de Marcos capítulo 7, versículo 1, todo lo que estamos mirando, que usted puede leer, y pasarlo a una tradición cristiana. Entonces, aquí sigue en la tradición cristiana. Y yo los invito a que lean 1 Corintios 11, 23. 1 Corintios 11, 23. Dice, yo recibí del Señor esta enseñanza. En las Biblias Reina Valera y en distintas, en la Biblia que yo tengo acá acerca de las Sociedades Bíblicas Unidas, y en la de Jerusalén habla de la enseñanza. Entonces, según la enseñanza o tradición, porque enseñanza y tradición es lo mismo, según una tradición del Señor, dice lo siguiente, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Después de dar gracias a Dios significa una acción de gracias que es Eucaristía. Entonces, Eucaristía significa acción de gracias. Lo partió, dijo, esto es mi cuerpo y entregado a muerte para bien de ustedes, hagan esto en memoria mía. No habla tampoco de un simbolismo, háganlo como un símbolo, sino memoria. La memoria es cada vez que lo hagan, dice, esto es mi cuerpo, entregado para bien de ustedes, hagan esto en memoria mía. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, porque el pueblo de Israel con las tradiciones antiguas ofrecían animales y se purificaban. Ese es pacto de tradición de hombres, preceptos humanos, culto vacío. ¿Por qué está vacío? Porque ya viene Jesús. Entonces el nuevo pacto dice, nuevo pacto con mi sangre, ya no es sangre de animales, Marcos 7:1, que habían animales y los limpiaban, sino que era Jesús, y es por la sangre de Jesús, cada vez que beban, háganlo en memoria de mí, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen este pan y beben de esta copa. Entonces, esta acción de gracias, Eucaristía, es la sangre de Cristo, cada vez que lo hagan. Y Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Entonces, todos los días hasta el final. Jesús se queda hasta el final y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, volvamos a decirlo, la tradición de mayores es del judaísmo, de animales. Y la tradición cristiana, 1 Corintios 11, 23, es San Pablo, según la enseñanza o la tradición que se nos enseñó, en esa noche el Señor definitivamente hace el pacto. Y estamos hablando del año 60, 65 con San Pablo, y en el año 33 fue la despedida. Entonces, según esa tradición, esa enseñanza fue recibida directamente San Pablo, no de los apóstoles, aunque los apóstoles fueron los que recibieron la enseñanza, recibieron ese legado, ellos estaban ahí, los apóstoles, por eso se habla que hay una iglesia apostólica, pero también Jesús se le manifestó a San Pablo y le dice, esa manifestación, es esa enseñanza de Jesús, o sea, es Jesús quien le enseña a San Pablo lo que sucede en la noche de la cena del Señor de despedida, y dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. O sea, es Jesús quien le enseñó a San Pablo, y son los apóstoles quienes nos enseñan a nosotros. Por eso entonces es una iglesia que es universal y católica, y es apostólica por los apóstoles, pero es cristiana porque Cristo le enseñó a San Pablo. Entonces la iglesia, muchos dicen que es católica, no saben qué es. Hacia el año 100, yo ya les expliqué, hacia el año 100, 101, Ignacio de Antioquía dice que la iglesia es católica. Entonces, San Ignacio no funda la iglesia, pero sí le da un nombre. Pero es cristiana porque Cristo le enseña a San Pablo acerca de lo que es y lo que tiene que hacer. Yo espero que con esta grabación ustedes hayan aprendido la diferencia de tradición de hombres, de mayores, y la tradición cristiana. Ustedes pueden volver a mirar
Y si algo aprendieron, compártanlo con otras personas. Se pueden suscribir, dar el like y tocar la campanita para cuando tengamos grabaciones volverles a colocar. Tenemos muchas grabaciones por hacer, tengo muchas, pero el tiempo siempre es corto y hay mucho trabajo, hay mucho que evangelizar. Dios los bendiga.